nombre es Isis Comas, soy profesora de Ciencias en el Colegio Heidelberg y particularmente esta actividad la hago con los alumnos de Física y Química de cuarto de la ESO. Esta actividad básicamente nace a partir de la necesidad que vemos en los alumnos de secundaria de ser rigurosos a la hora de hacer una lista de material que van a utilizar en una práctica de laboratorio como esta y de los pasos que van a seguir. Siempre les decimos que la lista de material es el material imprescindible para poder llevar a cabo un experimento y que la lista de pasos, ese diseño del método, es una receta de cocina. Entonces, un buen día pues veo Masterchef, rama de cocina, un talent de cocina, y se me ocurre adaptarlo a la asignatura y convertirlo en una competición, aprovechar esa posibilidad de la gamificación, ¿no? De hacerlo un juego, un concurso en el que ellos ganen una posible mejora dentro de la calificación de la asignatura. Y sorprendente, a pesar de ser una actividad que no es evaluable, no tiene una nota como tal, pues les suele motivar bastante, les suele gustar bastante porque tiene ese carácter de competición, ¿no? Y por eso está estructurada en 3 partes. Una parte más teórica, de contenido que de hecho no lo doy en el aula, directamente lo sacamos y lo impartimos como parte de la parte práctica. Y luego los 2 apartados adicionales que sean el supermercado, para que ellos tengan la posibilidad de tener una lista de material muy riguroso y saben que no pueden coger nada que no esté en la lista. Entonces he conseguido por fin que hagan una lista donde esté todo lo que necesitan. Y la receta, paso a paso, describiendo cantidades, instrumentos, y eso es lo que logramos un poco con esta actividad, que lo describan como una receta y lo lleven a cabo en el laboratorio. La preparación previa de la actividad básicamente consiste en una serie de sesiones de clase en las que destinamos a que ellos trabajen pues esa indagación previa. Normalmente nosotros las prácticas las trabajamos con una parte previa en que ellos buscan todo el fundamento teórico de lo que están haciendo y ese diseño de la investigación que van a hacer. Por último, diría que este tipo de actividades son muy necesarias. Por lo menos con nuestro alumnado lo notamos muchísimo cuando yo les doy una clase teórica básica o cuando metemos actividades de este tipo. Tengo la suerte de tener cierta libertad, entonces tengo montada mi asignatura como una clase invertida. En vez de explicar en clase y ellos verse solos en casa, yo lo que suelo hacer es que tengo grabado una serie de vídeos hechos por mí, que ellos ven en casa como tarea y luego en clase preguntan las dudas, hacemos los ejercicios, los corregimos. Entonces, ya de por sí la asignatura lleva una dinámica distinta, pero se les vuelve rutinaria igualmente. Y cuando llega una actividad de este tipo y les dices, venga, es un concurso, despiertas en ellos esa curiosidad y esa inquietud que creo que al fondo es la que despierta el conocimiento, ¿no? Y pasan años y no se acuerdan de lo que explicaste en teoría, pero pasan por delante del laboratorio y te dicen, ¡ay, Masterchef! Yo lo hice y lo gané. Y siempre se acuerdan. Y es un gustazo saber que el esfuerzo que hay detrás de una actividad así pues repercute en el aprendizaje, ¿no? Bye.